Los circuitos eléctricos mixtos son aquellos que contienen resistencias que están conectadas en serie y resistencias que están conectadas en paralelo. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos resistencias, estas dos están conectadas en serie y luego este ramal está conectado en paralelo con este ramal y esta resistencia y toda esta parte del circuito están en serie. Y finalmente esta resistencia con toda esta parte del circuito están en paralelo. Entonces, resolver un circuito mixto implica ir resolviendo parte por parte del circuito. En este ejemplo, lo que vamos a hacer primero es esta resistencia de la resistencia 5 y la resistencia 6, como están en serie, entonces las vamos a resolver en serie. Y recuerda que para resolverlas en serie se suman 7 más 11 serían 18 ohms. Y luego esta resistencia con esta resistencia las voy a sustituir por una sola, que va a ser esta de 18 ohms. Voy a poner una sola aquí de 18 ohms y me quedaría así entonces. La resistencia esta de 18 ohms. Ahora, esta resistencia 4 con esta resistencia compuesta están en paralelo, por lo tanto estas dos las voy a resolver en paralelo. Recuerda que para resolverlas en paralelo es 1 sobre 6 más 1 sobre 18, este 18 de aquí. Hago esta operación en mi calculadora y el resultado me da 4.5. Entonces, estas dos resistencias las voy a sustituir por una sola que tiene el valor de 4.5. Entonces me quedaría así. Hasta aquí, entonces, esta la sustituí y ahora esta resistencia 2 con esta resistencia 4, 5 y 6, que es una resistencia compuesta, y con esta resistencia me quedan en serie. Por lo tanto, voy a resolverlas en serie. Recuerda que en serie únicamente se suman, entonces sumaríamos 1.5 más 4.5 más 6, 1.5 más 4.5 son 6, más 6, 12 ohms, y estas tres resistencias las voy a sustituir por una sola con un valor de 12 ohms. Teniendo estas dos resistencias, pues me doy cuenta que quedan en paralelo, entonces resuelvo estas dos en paralelo y me quedan así. Recuerda que en paralelo es 1 sobre 6 más 1 sobre 12. Hago esta operación y el resultado es 4 ohms. Entonces la resistencia total o equivalente del circuito es 4 ohms. Luego, teniendo esa resistencia total o equivalente del circuito de 4 ohms, voy a calcular la intensidad total, entonces quedaría así. Resistencia total 4 ohms y la intensidad total es el voltaje total, que es este de aquí, sobre 4. Entonces la intensidad total sería 15 amperes. Por lo tanto, hasta aquí vamos a terminar el ejercicio. Voy a poner magnitudes totales. Aquí concentramos magnitudes totales. ¿Cuáles son esas magnitudes totales que encontré? Pues es el voltaje total, que es 60 volts, la resistencia total, que fueron 4 ohms, y la intensidad total, que fueron 15 amperes. Hasta aquí lo dejamos. Podemos seguir desmenuzando el circuito y analizar resistencia por resistencia, pero por lo pronto lo dejamos aquí. Ejemplo 2. En este ejemplo 2 tenemos este circuito que está compuesto por 8 resistencias, las cuales están conectadas igual de manera mixta, algunas en serie, otras en paralelo. Si analizamos, puedo notar que estas dos, la resistencia 3 con la resistencia 4, están en serie. Luego, esta resistencia 5, este ramal y esta resistencia 2 están conectadas en paralelo. Aquí la resistencia 6 con la resistencia 7, estas dos están en paralelo y luego todo esto está en serie con estas. Y finalmente esta resistencia 8 está en paralelo con toda esta parte del circuito. Entonces, para resolverlo lo analizaremos por partes.
Primero voy a resolver estas dos resistencias, resistencia 3 y resistencia 4, que están en serie. Recuerda que para resolverlas en serie solamente se suman, o sea que sumaríamos 7 ohms más 8 ohms me dan 15 ohms. Esta la voy a sustituir por una sola de 15 ohms de la siguiente manera, quedaría sustituido así. Y ahora tengo que esta resistencia 2, esta resistencia compuesta y esta resistencia 5, las tres están conectadas en paralelo. Por lo tanto, las voy a resolver en paralelo. Quedaría, recuerda que esta es la fórmula, 1 sobre cada resistencia. El recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Me quedaría así, 1 sobre 10 es este 10, más 1 sobre 15 es este 15, más 1 sobre 18 es este 18. Hago la operación en mi calculadora y me da 4.5. Estas tres resistencias las voy a sustituir por una sola que tenga este valor de 4.5. Entonces ahora ya me quedó aquí esta sustituida. Voy a resolver estas dos que están en paralelo. Resolvemos la resistencia 6 y 7 en paralelo y me quedaría así. 1 sobre la resistencia 6, o sea 1 sobre 6 más 1 sobre 2. Me quedaría así, 1 sobre 6 más 1 sobre 2. Entonces hago esta operación en mi calculadora y me da 1.5 ohms. Estas dos resistencias tienen un equivalente de 1.5 ohms. Entonces puedo sustituirlas por una sola que valga 1.5 ohms. Aquí esta resistencia y esta resistencia, las tres, están conectadas en serie. Entonces las resolvemos en serie. Recuerda que es sumando 4 más 4.5 más 4 más 1.5 es 4 más 4.5 más 1.5 me da 10 ohms. Estas tres las puedo sustituir por una sola que tenga un valor de 10 ohms. Quedaría sustituida así. Entonces, estas dos quedan en paralelo. Para resolverlas en paralelo, recuerda que es esta la ecuación, 1 sobre la resistencia 8, o sea, 1 sobre 40 más 1 sobre 10. Entonces quedaría así. Hago la operación en la calculadora y me da 8 ohms. Entonces la resistencia total es 8 ohms. Teniendo esta resistencia total de 8 ohms, calculo la intensidad total, que es el voltaje total sobre la resistencia total. Entonces sería 16 volts sobre 8 ohms, me dan 2 amperes. Por lo tanto, quedaría así. Nuestro circuito resuelto lo podemos llevar aquí y poner magnitudes totales aquí. Magnitudes totales. Las magnitudes totales que tenemos son voltaje total 16 volts, resistencia total o equivalente 8 ohms y la intensidad total 2 amperes. Y hasta acá la podemos dejar como la solución de la primera parte de mi circuito. Y hasta acá entregarías tú el circuito que tienes como actividad 12.